La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima los saludamos a través de Radio Santa Rosa, Chimbote RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También saludamos a otras emisoras amigas como son Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente. En Chota, Cajamarca, los saludamos a través de Radio Los Ángeles. Apumaqui Stereo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Y también estamos en los aplicativos móviles. Algunas personas me dicen que no pueden escuchar el programa a través del aplicativo móvil. Les digo que hay que volverlo a descargar porque hemos cambiado de servidor. Y también la página web de Radio Santa Rosa, que es www.radiosantarosa.com.pe. Bueno, el día de hoy, Rosa María está en instantes con nosotros. El día de hoy estaremos comunicados con España, con Raúl Tola, que nos va a contar cómo está el panorama en España ante las últimas medidas y ante los últimos casos del coronavirus. También vamos a tener en los estudios de Radio Santa Rosa al doctor Eduardo Matos. El doctor Eduardo Matos es médico infectólogo del Ministerio de Salud. Aparte de traernos todas las informaciones, vamos a pedirle al doctor que conteste todas las interrogantes que usted puede tener, que nos llame. El equipo de producción va a estar listo para apuntar al equipo de producción que nos haga las preguntas. Acá también tendremos preguntas a través del Twitter, del Facebook, para que el doctor Eduardo Matos nos pueda responder y nos diga todo respecto pues al tema del coronavirus, para que usted esté tranquilo en su hogar. Ya está con nosotros Rosa María Palacios, a quien saludamos. Muy buenos días, Rosa María, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias a nuestra audiencia por su paciencia. Estaba leyendo información que pedía el doctor Elmer Huerta anoche, me ha tenido la amabilidad de contestar, y creo que es muy importante lo que él me responde frente a una pregunta que hice ayer, y creo que va a ser de utilidad para todos ustedes. Y vamos a tener una entrevista sobre este tema esta mañana, el famoso tema ya del coronavirus, aunque deberíamos hablar también del Congreso, ¿no? Del Congreso. Hoy día va la Junta Preparatoria. Parece que hoy se instala la Junta Preparatoria, pero parece que están enyesados o en cuarentena, ¿no? Porque, como decíamos ayer, miren, las elecciones fueron el 26 de enero. Hoy es 11 de marzo. No se ha instalado todavía, si no se va a instalar hoy, la Junta Preparatoria. ¿Cuándo les dieron sus credenciales, Abel? La semana pasada. No, la anterior. La anterior. Es que estamos... ¿Qué han hecho toda la semana pasada? O sea, no son unos ladrillitos trabajando. Eso nos tiene que comenzar a quedar claro. ¡Qué bárbaro! O sea, yo entiendo que el primer mes después de una elección no es imputable a los elegidos, porque es el Jurado Nacional de Elecciones el que tiene que entregar las credenciales. Y se demoró más de un mes. ¿Ok? Mira, muy bien. Pero ya, pues una vez entregadas las credenciales, sí es imputable a los congresistas electos. ¿Y qué tenía que suceder? Inmediatamente el Jurado Nacional de Elecciones designa al mayor, al menor y al más votado de la lista más votada. Perfecto.
Eso es facilísimo, es objetivo, no hay mucho que discutir. Con el DNI sacas esa información. Y se han pasado 10 días solo para instalar la junta preparatoria. ¿Y sabes lo que es peor? Lo que nos han informado ayer es que un requisito obligatorio para la juramentación de los congresistas en el Congreso es que presenten su declaración jurada de bienes y rentas. Después tienen que presentar otras declaraciones, pero esa es la indispensable para poder juramentar. 80 han presentado, 40 no. 40, si a mí me eligen el 26 de enero, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones se demora un mes en darme mi credencial, y yo ya más o menos a los 4 o 5 días sé que he salido elegido, puedo tener alguna duda. ¿Por qué no preparo mi declaración jurada de bienes y rentas? Que además, dicho sea de paso, en teoría he debido presentar una declaración en mi hoja de vida. ¿No es cierto? No es que tengo que perseguir mis bienes por el mundo entero para acordarme qué tengo y qué no tengo. No es un trabajo tan difícil. O sea, un contador no se demora un mes en hacer una declaración sobre los bienes que tiene una persona. ¿Por qué se demoran tanto? Y lo peor de todo es que 40 no han presentado nada. Nada, cero, zip. De esas 80 declaraciones presentadas, un paquete ya se ha ido a la Contraloría porque las tienes que presentar a la Contraloría también, y otro paquete todavía está en trámite. O sea, no, yo de verdad estoy completamente desconcertada, porque uno diría, bueno, es lo natural cuando se elige un congreso en abril, ¿no es cierto? Y se instala el 28 de julio. Pero estas no son circunstancias ordinarias, son circunstancias extraordinarias. Entonces, si es una circunstancia extraordinaria, ¿por qué no se comportan de manera extraordinaria? O sea, no veo la lentitud, porque además ustedes dirán, bueno, pero el Congreso en realidad no tiene mucho que hacer. No, resulta que sí tiene algunas cosas que hacer. Primero, en abril se vencen varios plazos para reformar el sistema electoral. Hay dos particularmente importantes. Uno, el famoso artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe que el Congreso modifique legislación electoral un año antes de las elecciones. ¿Ok? Primero. Segundo plazo, el plazo que obliga a los partidos políticos a tener en abril 24.700 militantes, porque si no, no tienen inscripción. Ahora, si quieren que no lo toquen, solamente juegan los que están. Pero hasta abril tienen que tener 24.700 militantes. Si no tienen 24.700 militantes, no juegan. No juegan para el próximo año. Con primarias o sin primarias, no juegan. Porque eso ya está aprobado desde agosto del año pasado. Entonces, sí tienen cosas que hacer. Sí tienen plazos que se vencen. Están discutiendo la pena de muerte. No estamos de acuerdo. Obviamente, pues no están de acuerdo ya. Siguiente página. Hoy se instala la junta preparatoria. Están evaluando si hacen una juramentación solo con los 80 que han presentado su declaración jurada de bienes y rentas. Y a los otros los irán juramentando conforme vayan apareciendo. ¿Qué es esto? ¿Para qué? Para poder hacer elecciones de mesa directiva. Pero el problema es el siguiente. Que si no participan los 120, ¿cómo hacen las elecciones, los 130, perdón? ¿Cómo vas a hacer las elecciones de mesa directiva? No faltan 40, perdón, faltan 50. Han presentado 80, faltan 50. De verdad, si yo quiero ser congresista, ¿no? Y me eligen, bueno, y me dicen, hay este requisito, yo, no lo voy a hacer. Ya lo presentaré. ¿Qué clase de responsabilidad es esa? Y la responsabilidad de los propios partidos. El no decirle a los miembros de su bancada que tienen que presentar este documento. Y hay que revisar partido por partido los más faltosos. Increíble. Bueno, regresemos un ratito a coronavirus y vamos a tener una llamada a España también, ¿no? Sí, dentro de un momento. Vamos a ver cómo están las cosas por allá. Parece que esta idea de llamar a los peruanos en el exterior que tuvo ayer Abel ha sido muy popular porque la he visto durante todo el día. La diferencia es que nosotros tenemos al padre Javier en Roma. Cada quien tiene a su gente, ¿no? Muy bien. Cada uno tiene su gente. A ver, ahora, vamos por partes y cucharadas. Yo le pregunté al doctor Huerta lo siguiente. Estimado doctor, en una entrevista la semana pasada, el director de Vigilancia Epidemiológica del MINSA me dijo, estuvo acá, ustedes recordarán, que la gripe estacional tiene una mortalidad mayor al coronavirus.
¿Tendrá usted cifras comparativas de la mortalidad de otros virus versus el COVID-19? Esa es la pregunta. ¿Qué cosa es la gripe estacional? La gripe nueva. O sea, la que viene todos los años con virus nuevos que no han sido detectados y contra la cual no hay vacuna. Entonces, me contesta el doctor Huerta y la respuesta es bien compleja. Porque, a ver, los que dicen que mata más tienen razón, pero al mismo tiempo no tienen razón. Por eso hay que tener paciencia. Dice el doctor Huerta, sin duda que la gripe causa más muertes, la gripe estacional. Ya van 20.000 solo en Estados Unidos este año. Solo en Estados Unidos este La año, gripe estacional, Ya. la común. ¿que mata cuánto? 20.000 en Estados Unidos este año. Ya. ¿Ok? Hasta hoy, en el mundo, son 4.298 por coronavirus. O sea, solo en Estados Unidos son 20.000. Pero dice, son números toscos. Mejor manera de comparar muertes es por porcentaje de mortalidad. He ahí la confusión. Gripe mata al 0.1 de los enfermos, es decir, de los que lo contraen. Y el coronavirus mata de 1.2 al 3.7. Todavía no están seguros porque es un virus nuevo. Problema es que para calcular el porcentaje de mortalidad se hace regla de 3 simple. Y se dice, 3.000 es el número total de enfermos, 200 mueren. ¿Qué porcentaje es 200 de 3.000? 6.6. Pero al comienzo de cualquier epidemia hay un problema con ese cálculo. Eso porque los sintomáticos van a los hospitales y por tanto el porcentaje de enfermos es el de los más graves. Con el tiempo, cuando se hacen pruebas a miles y miles de personas, se identifican más infectados sin síntomas o síntomas leves y por tanto aumenta el número de enfermos y por tanto el porcentaje de mortalidad se diluye. En el ejemplo, si 3.000 eran los enfermos graves y 200 eran los muertos y el porcentaje de mortalidad era 6.6, cuando pruebas demuestren que en realidad los enfermos eran 50.000, entonces el porcentaje de mortalidad baja a 0.4. Todo esto es para decir que a pesar de que el porcentaje de mortalidad de coronavirus en este momento es mucho mayor que el de la gripe, eso es porque recién empieza la pandemia. Es posible que dentro de 1 o 2 años el porcentaje de mortalidad de coronavirus sea ligeramente mayor que la gripe, pero no tanto como ahora. Mil disculpas por el tecnicismo de la respuesta, pero para hablar de mortalidad hay que entender la diferencia entre número bruto de muertos y porcentajes o tasas. La próxima que entrevistes a epidemiólogo, que no te dé números brutos, sino tasas y porcentajes también. ¿Se dan cuenta? O sea, el problema es el número de base de los infectados que tenemos. Y la explicación del doctor Huerta es muy sencilla. Es probable que en 1 o 2 años el coronavirus tenga el mismo porcentaje que la gripe estacional. El problema hoy es que los pacientes, al principio de una epidemia, más asustados, los más sintomáticos, son los que van al médico. Y esos son los que entran en la cuenta. Los asintomáticos, los leves, no van al médico, no van a ningún servicio. Y por lo tanto, no entran en la cuenta. Entonces, es verdad lo que me dijo el doctor de epidemiología. La gripe mata más, muchísimo más, la gripe estacional, hoy. Pero también es verdad los que dicen el porcentaje del coronavirus es 3 punto algo, 2 punto algo versus la gripe estacional que es 0.1. Pero cuando se juega con las cifras se crea este problema de desinformación. Es muy importante tener la información clara y buscar fuentes, obviamente, creíbles, ¿no? Esta explicación ha sido utilísima y quedo muy agradecida al doctor Huerta porque aclara esta confusión. La gente me mandaba cuadritos ayer, no sé la cantidad de doctor Huertas, sí. Yo le pregunto al doctor Huerta y hay como 50 personas que responden diciendo, dándome el cuadro, pero el cuadrito no es el cuadrito no importa, lo que importa es la explicación. ¿Por qué los médicos infectólogos dicen que la gripe estacional mata muchísimo más? Hay un infectólogo que me dice que se calcula que en el mundo, no en Estados Unidos, en el mundo mueren 500.000 de personas todos los años por problemas de gripe estacional. En el mundo, no en Estados Unidos. En Estados Unidos 20.000. Y el problema es que
la tasa de mortalidad respecto del número de infectados total, cuando se hacen bien ya los análisis, resulta que es 0.1. Es decir, los infectados han sido, pues, 500 millones. ¿Se dan cuenta? Que en la humanidad, gripe estacional, 500 millones es normal. ¿A quién no le da una gripe? ¿Se dan cuenta? Mira la cara de acá, está mirando así. ¿Qué me está hablando la señora? ¿Estás entendiéndome? ¿Te das cuenta? Muy bien. Lo importante, entonces, para establecer cuál es la mortalidad del virus, es tener el número exacto de infectados. Cosa que no podemos tener en este tipo de epidemias que brotan así disruptivamente, porque el número de infectados total dependerá siempre de que se le haga análisis a todos. Y no se puede hacer a todos, pues. Ese es el problema. Muy bien. Rosa María, ya estamos con Raúl Tola. Raúl Tola, que está desde España. Desde Madrid. A Raúl, muy buenos días. No llego a escuchar bien. ¿Aló? Aló, Rosa María, ahora sí te escucho bien. Perfectamente, ahora yo también. Bueno, cuéntanos cómo es la vida en Madrid con los niños en casa. Esa es la parte más dura, la verdad. De todas estas medidas que han tomado de parte de las autoridades sanitarias y municipales. Sí, los colegios están suspendidos a partir del día de hoy. Tanto los colegios... ¿Aló? Estoy perdiéndolo. ¿Aló? Aló. Ahora sí, ahora sí. Aló, escuché el aló, pero después Bueno, lo que se ha suspendido es... Sí, Raúl, sigue. Lo que se ha suspendido es todo el espectro escolar, desde las guarderías o nidos hasta la universidad, lo que ha afectado a 1,5 millones de chicos, ¿no? Y todos están en sus casas, muchos de ellos están ahora en los parques, en la ciudad. Felizmente hace un buen día, pero nuevamente, dentro de lo que cabe, la sensación que yo tengo aquí es que, por supuesto, es una situación anormal, ¿verdad?, con medidas excepcionales tomadas por el gobierno y evidentemente la presencia de un virus que está avanzando de manera exponencial. Pero la gente lo ha tomado con relativa calma, la verdad. Salvo en los supermercados donde hay colas y la gente trata de aprovisionarse, la vida se realiza con cierta normalidad. Anoche, por ejemplo, salí a caminar por la ciudad y las terrazas y las calles tenían personas que se reunían, que seguían tomando con toda calma. Hay que comprender además que la personalidad, el temperamento de los españoles es muy distinto al de los chinos, ¿no? A los chinos les dicen que se cuadren y que no salgan de sus casas y cumplen a rajatabla esas indicaciones. Los españoles son un poco más relajados, tienen una vida social, digamos, la valoran más. Así que yo creo que eso de alguna manera contribuye a normalizar la situación, ¿no? Sin embargo, no tienen ustedes una cuarentena como la que sí tienen en Italia, es decir, la vida laboral continúa. No exactamente. La vida laboral continúa en los lugares en los que es necesaria la presencia de los trabajadores. Lo que se ha ordenado de parte de las autoridades es que las empresas favorezcan el escalonamiento de los turnos y el trabajo a distancia, que aquí se llama teletrabajo. Entonces, si tú tienes un trabajo de oficina, lo haces desde tu casa. Pero si, por ejemplo, tienes que estar ahí para ofrecer tus servicios, como por ejemplo en el campo, ahí tienes que ir, ¿no? Ahí sí vas. Pero de todas formas hay una regulación creciente en el trabajo, ¿eh? No hay la misma libertad que había antes. De hecho, el gobierno ha dispuesto ayudas para los trabajadores que tienen hijos y que no pueden dejar a sus hijos solos en sus casas, que por ejemplo son padres solteros o madres solteras. Ellos pueden pedir una baja y el gobierno recompensa esa baja con una ayuda económica, ¿no? Ah, bueno, esa es una gran solución, porque claro, en España muchas veces los padres jóvenes no tienen ayuda para cuidar a sus hijos y significa dejar de ir a trabajar. Porque... Sí, para que eso no pase, el gobierno ha tomado esta medida, ¿no? Que la verdad es de mucha ayuda para las personas que hay muchísimas personas que no tienen ayudas, que no tienen alguien que por ejemplo no tienen a los abuelos que pueden quedarse con los niños, o como te digo, son padres solteros y tienen que ir obligatoriamente a sus trabajos. Todos ellos tienen solucionado ese problema con la ayuda del gobierno, ¿no? Así es. Bueno, y luego hay también el tema de que esto es Madrid y algunas otras regiones, pero no es toda España. ¿Por qué?
No, está ubicado básicamente en Madrid y en Vitoria y alguna otra región que ahora mismo se me está escapando. Ujú. Yo creo que es básicamente porque Madrid es el gran hub de España, ¿no? O sea, todo el mundo pasa por Madrid de camino a algún lugar, o si llega a España, normalmente llega a Madrid. Entonces hay mucha gente o sea, Madrid es una ciudad muy, muy cosmopolita, con mucha gente de muchas ciudades, de muchas nacionalidades Ujú. que se encuentran aquí, mucha gente que viene, por ejemplo, de Italia. Hay un enorme intercambio, tanto comercial como de personas entre Italia y España. Entonces se piensa que un foco infeccioso importante ha sido la llegada de gente de Italia, tanto de italianos como de españoles que pasan temporadas breves de un fin de semana o una semana en Italia y vienen aquí, ¿no? Así es. Eh, Ahora, ¿se han prohibido los vuelos de Italia a Madrid? Se han prohibido esos vuelos, es decir, la gente no puede entrar desde Italia a España. Entiendo que hasta ahora no se han suspendido los vuelos de vuelta, Ujú. o sea, los vuelos de España a Italia o de Madrid a Italia todavía continúan. Lo que sí es curioso es que muchos vuelos están volando con la cabina vacía. No sé si han visto las Sí, imágenes, sí. porque la reglamentación aeronáutica te obliga a mantener el tráfico en la frecuencia para no perder la frecuencia. Entonces, la verdad es que habría que replanteárselo rápido, ¿no? Porque es contaminar por nada y gastar dinero por nada en unas situaciones en las que ahora no nos lo podemos permitir. No, y además porque esto va a tener un impacto económico definitivamente en la industria del turismo. España es el país que más turismo atrae en el mundo, y es un porcentaje muy importante de su PBI. ¿Cómo están midiendo eso Sí. la parte económica del coronavirus en España? Eso está preocupando muchísimo. Ya hay algunos hoteles que han comenzado a cerrar aquí en Madrid. Y como bien dices tú, claro, esa es una de las grandes industrias, la principal industria, el principal ingreso y la principal fuente del PBI en España es el turismo. Y la presencia del coronavirus ha hecho que se reduzca muchísimo el turismo. Acá estoy viendo algunos datos, por ejemplo, el tráfico en las carreteras de Madrid se ha reducido en 14%. Ujú. Se están reduciendo, por ejemplo, las fiestas que congregan a muchas personas, se están cancelando. La En- más importante fiesta de Valencia, que es la fiesta de las fallas, se ha cancelado o se ha aplazado en realidad por primera vez desde el final de la guerra civil. No, sí, Es vi decir, ayer. o sea, Ahora, ha costado mucho, ¿no? Otros están pidiendo que también se comience a discutir la cancelación de Semana Santa. En muchas ciudades muy importantes Sí. fiesta en España. Sí. Ahora, probablemente comiencen a tomarse medidas de esa naturaleza, es decir, lo más probable es que la situación del coronavirus haga que la normativa se vaya volviendo cada vez más rígida. Mm. El problema que ha habido aquí en España es que el anuncio hecho por el ministro de Sanidad el lunes por la noche cogió a todos por sorpresa. Es decir, no hubo una preparación de parte de las autoridades o una gradualidad en las medidas. De pronto el lunes había una gran cantidad de infectados en Madrid, había que cerrar las clases en Madrid y había que tomar una serie de medidas de urgencia, como por ejemplo que las personas que no son de riesgo y que se sienten con los síntomas del coronavirus no vayan a los hospitales y no se queden en sus casas, para darle prioridad a los enfermos de gravedad. Entonces eso ha causado mucho impacto, repito, dentro de la relativa tranquilidad que hay entre la gente. Claro. Así que no es de sorprender que hayan nuevas medidas muy radicales y muy repentinas y muy sorpresivas. Lo que es curioso, o digamos anecdótico, o revelador, si tú quieres, es que el número de infectados por coronavirus aquí en Madrid se disparó el domingo de 200 a 578, y el domingo confluyeron pues dos eventos masivos, ¿no? En primer lugar, la marcha del 8M, Ujú. la marcha feminista que reunió a cerca de 120,000 personas que caminaron juntas desde la estación de trenes de Atocha hasta la Gran Vía. Entonces ahí se supone que se ha producido algún tipo de efecto contagio. Y el otro episodio masivo fue un meeting, que fue una especie de contramarcha, un meeting hecho por el partido de extrema derecha Vox, justamente el día de la marcha de la huelga feminista, para plantear sus propias reivindicaciones antifeministas, y ese meeting reunió a 9,000 personas. ¿Cuál ha sido el resultado de hacer un meeting en un lugar cerrado con 9,000 personas en medio de la emergencia del coronavirus? El secretario general de Vox
está infectado de coronavirus. Y ahora todos los congresistas de Vox, que son 51, están en sus casas, no pueden ir al Congreso. Y la consecuencia de eso ha sido que el Congreso cierre sus sesiones plenarias durante al menos una semana. Así que, digamos, no sé si podemos hablar de justicia poética o de como dice en el Perú, una situación, la verdad. ¿Ah? En el Perú la gente dice, Dios no castiga ni con piedra ni con palo. Porque ¿para qué se mete a hacer eso, por Dios? No le deseamos, seguramente no le va a pasar nada y va a mejorar pronto. Entiendo que ha pedido disculpas, ¿no? Ha pedido disculpas Santiago Abascal, que es el presidente de Vox, que justamente fue reelecto el sábado, ¿no? Claro. La broma que está circulando aquí es que ojalá a señor secretario general de Vox lo atienda un médico inmigrante. Eso es lo que he leído, que todo el mundo dice, por favor, que lo atienda un médico inmigrante. Ay, qué horror. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por este informe y te vamos a estar molestando en los próximos días porque la comunidad peruana en Madrid es muy grande, y claro, nuestros casos importados también vienen de España. Tenemos 2 en Huánuco que vienen de España y también evidentemente vamos a tener más porque por ahí viene la importación hasta ahora. Listo. Yo creo que una buena cosa rapidito, Rosa María, es que hay un océano que separa al Perú de Eurasia, si tú quieres, y eso ha retrasado la llegada del coronavirus, lo que permitirá, espero, que en nuestro país se apliquen las experiencias que se están viviendo en otros países del mundo, ¿no? Para reducir el impacto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y bueno, recibimos mucha información también a través del Twitter de todos los peruanos que nos escuchan justamente en España y en Italia. Y me dice Jorge Huachani, acaba de escribir: hola, yo trabajo en el aeropuerto de Champigno en Roma y los vuelos de Ryanair que parten o van a España han sido cancelados. No solamente los que van y vienen, sino que no solamente los que van, sino los que regresan también. Y así distintas líneas aéreas. Y en efecto, hemos visto imágenes de aviones vacíos que están volando para no perder su posición, porque si no vuelan, pierden la posición. Ahora, hay que discutir esto en el nivel correspondiente en los estados, porque es ridículo, ¿no es cierto? No puedes volar un avión vacío. Y bueno, ya estamos con el doctor Eduardo Matos, médico infectólogo del MINSA. Justamente vamos a hacer una pausa, ¿no es cierto? Antes de empezar con él. Todas las preguntas que Todas quieran, las preguntas por acá con Abel. Por teléfono toman nota de las preguntas y hay gente que llama al 427-7488, también por el Twitter a Rosa Más María. mata el pánico, señores, más mata el pánico y la Facebook. desinformación, ¿no es cierto?, que ninguna enfermedad. Así que vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos está escuchando por Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa nos escucha por Radio San Martín, Cusco por Radio Veritas, Ucayali por Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También se une Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p y los aplicativos móviles. Rosa María. Muy bien, y vamos a empezar las preguntas con el doctor Eduardo Matos, pero voy a hacer de nuevo la introducción que hice, porque creo que esto es muy valioso para darnos perspectiva. Hay que tener un contexto para entender la gravedad de las cosas. Si no tenemos contexto, no podemos entenderlo. Anoche le pregunté lo siguiente al doctor Elmer Huerta, que como ustedes saben es un médico gran difusor de temas de salubridad. Estimado doctor Huerta, en una entrevista la semana pasada, el director de Vigilancia Epidemiológica del MINSA me dijo que la gripe estacional tiene una mortalidad mayor al coronavirus. ¿Tendrá usted cifras comparativas de la mortalidad de otros virus versus el COVID-19? Y el doctor Huertas me contesta esta interesantísima respuesta. Pero por favor tienen que concentrarse, ¿ya? Por favor, porque si no se me concentran, nos distraemos. ¿Ok? ¿Y qué me dice? Sin duda que la gripe estacional causa más muertes. Ya van 20,000 solo en Estados Unidos este año. Y hay hasta hoy,
4.298 casos de muerte por coronavirus en el mundo. O sea, imagínense, por gripe estacional han muerto 20.000 en Estados Unidos solamente. Coronavirus en el planeta han muerto 4.298. Ustedes dirán, sí, pues la gripe estacional mata más, es cierto. Pero, dice el doctor, estos son números toscos. Una mejor manera de comparar muertes es el porcentaje de mortalidad. La gripe estacional mata todos los años al 0.1% de los enfermos. Hoy el coronavirus mata del 1.2 al 3.7. No están muy seguros todavía los científicos. El problema es que para calcular el porcentaje de mortalidad se hace una regla de 3 simple. Y se dice, 3.000 es el número total de enfermos, 200 mueren. ¿Qué porcentaje es 200 de 3.000? 6.6%. Pero al comienzo de cualquier epidemia hay un problema con ese cálculo. Eso porque solo los más sintomáticos van a los hospitales y por tanto el número de enfermos es el de los que hacen síntomas, es decir, de los más graves. Con el tiempo, cuando se hacen pruebas a miles y miles de personas, se identifican más infectados sin síntomas o síntomas leves y por tanto aumenta el número de enfermos y por tanto el porcentaje de mortalidad se diluye. En el ejemplo, si 3.000 infectados, ¿no es cierto?, eran los enfermos graves y 200 eran los muertos, el porcentaje de mortalidad es de 6.6. Pero cuando las pruebas demuestran que el número real de enfermos es 50.000, entonces el porcentaje de mortalidad baja a 0.4. Todo esto es para decir que a pesar de que el porcentaje de mortalidad del coronavirus en este momento es mucho mayor que el de la gripe, esto es porque recién empieza la epidemia. Es posible que dentro de 1 a 2 años el porcentaje de mortalidad del coronavirus sea ligeramente mayor que la gripe, pero no tanto como ahora. Mil disculpas por el tecnicismo en la respuesta, pero para hablar de mortalidad hay que entender la diferencia entre el número bruto de muertos y porcentajes o tasas. La próxima vez que entrevistes a un epidemiólogo, que no te dé números brutos, sino tasas y porcentajes también. Yo creo que ahora sí entendieron los chicos, ¿no? O sea, te queda claro que no te vas a morir. Muy bien, eso es lo más importante. Doctor, muchas gracias. Creo que esta explicación ha sido muy importante. Hay una enorme confusión con los números entre nuestros oyentes. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Recibo el cordial saludo de la doctora Elizabeth Inostroza, ministra de Salud. Y sí, coincido con el doctor Huertas. Cuando uno saca tasas de mortalidad, tiene que sacarle en base a los infectados. Y en coronavirus, no todos los infectados hacen síntomas. Entonces, ahora estamos sacando en base a los que hacen síntomas. Y entonces, cuando uno ve eso, va a ver que la mortalidad, como bien dice, se diluye más aún. El tema es que hay un grupo de pacientes que sí van a tener una mortalidad un poquitín más alta, que son las personas mayores de 70 años, 70 y 80. Ahora, doctor, en otros virus, por ejemplo, la neumonía viral, yo tengo entendido que una neumonía viral, cuando ataca a una persona de más de 80 años, la mortalidad es de 30%. Sí, es bastante alta. Es altísima, es Así mucho es. más alta que el coronavirus. Segunda pregunta, ¿el coronavirus es una neumonía? No, el No. coronavirus es una infección que en un extremo puede provocar una neumonía, pero no es el comportamiento habitual. Claro, puede ser un desencadenante Así es. de una neumonía, pero el coronavirus no es un tipo de neumonía. No, la mayoría de personas, o sea, de cada 10 personas que tengan coronavirus, 8 van a tener un cuadro como el de un resfrío común, ni más ni menos. Ahora, ¿por qué entonces el mundo está tan asustado, doctor? Lo que pasa es que ha habido una diseminación algo rápida en algunos países de Europa, por ejemplo, ¿no? China hizo esfuerzos colosales para mantener a raya la infección. No pudo en algunos casos y por eso es que se ha diseminado. Pero si uno se da cuenta de lo que pasa en Italia, por ejemplo, que donde ha habido un pico increíble, parece ser que el coronavirus no ha llegado allá en marzo, No. sino ha llegado en enero y en realidad no se dieron cuenta.
Y entonces la gente ha seguido haciendo sus actividades habituales, y también veamos que la mayoría de personas en el norte de Italia son personas adultas mayores, y hay un montón de comercio y la gente sale mucho y entra bastante. Están hablando de la zona de Lombardía, Milán y todo lo demás. Es por eso que ahora tienen una gran cantidad de personas infectadas. Y también hay un tema que creo que están internando a la mayoría de personas, que también es un error, porque no todas van a necesitar internamiento. Y como la estrategia la estamos implementando aquí, todas las personas que estén con un cuadro leve van a estar en sus casas. En su casa, nada más. Así es. Nada más, no tienen que ir. Al contrario, un hospital es el peor lugar donde puede ir un enfermo, porque es donde más contagio va a haber. Están Así todos es. los otros virus. Y ahí sí, si tú estás con coronavirus, te puede dar una neumonía, te puede dar algo encima que te la coges también del ambiente, que es mucho más fácil. Si es necesario, los esperamos en los hospitales, ahí vamos a estar. Pero si no es necesario y si no hay ningún tipo de gravedad ni signo de alarma, uno puede estar en casa autoaislado, para evitar pues transmitir a la gente que nos rodea, ¿no? Ahora, hay, doctor, historias antiguas que están en la cabeza de la gente. Yo recuerdo haber cubierto mucho la gripe H1N1 con el Ministerio de Salud, entrevistamos a muchos médicos y obviamente terminé enferma porque, claro, me contagié como se contagiaron todos los médicos. Y en ese momento, por ejemplo, el Ministerio de Salud prohibió a los laboratorios privados hacer las pruebas, teniendo en ese momento los reactivos. Y prohibió, y a mí me lograron hacer la prueba, porque la prohibición salió al día siguiente, me dieron el resultado por teléfono, pero no pude nunca recoger el resultado físico. Yo sabía que la tenía, pero a la mayoría de la gente no se le hizo ni siquiera la prueba. ¿Por qué? ¿Por qué esa conducta? ¿Por qué eso es lo recomendable en materia sanitaria? A ver, vamos a ver, también estuvimos presentes en la epidemia del H1. H1N1 en esa vez, y yo no estoy seguro si me contagié o no, pero Claro, estoy porque la mayoría de la gente ni estoy siquiera... seguro que sí, sino que es una fase sintomática probablemente. ¿Qué pasa cuando una epidemia ya está en curso? Por ejemplo, pongamos el ejemplo del H1N1. Cuando uno tiene una epidemia, como por ejemplo el dengue ahorita en Puerto Maldonado, todo lo que tenga cumpla la definición de caso, en este caso el dengue, fiebre más dolor de cabeza y dolor detrás de los ojos, es dengue para nosotros. O sea, ya no es necesario sacar una prueba. ¿Por qué? Porque el laboratorio se va a saturar tanto que en los casos severos, en los graves, en los cuales sí necesitemos saber si el H1N1, el dengue o el coronavirus esté presente, no vamos a poder hacerlo. Entonces, todo lo que parezca en ese momento, o todo lo que parecía en ese momento influenza, era para nosotros influenza. Así es. Claro, entonces ya no podíamos sacarle a 200 pacientes diarios la prueba, porque ningún laboratorio iba a soportar tanto volumen. Pero si escogíamos de esos 200 a los 2 o 3 que entraban a UCI, a eso será prioritario. Eso era prioritario. Ok, ya entendí la idea. Porque no se entendía bien por qué a unos sí y a otros no, solo Sí, los que claro. estaban graves. Ahora, en este caso va a ser igual, En este caso, solo los en sintomáticos. en esta primera etapa, que es una fase, se llama de transmisión focalizada. Exacto. O sea, está alrededor de las personas que vienen del extranjero. Vamos a tener que sacar a un gran volumen de personas para ver en qué momento empieza a haber transmisión comunitaria. Pero O va a sea, haber transmisión comunitaria. Sí, va a haber. La idea es Claro. retrasarla lo más posible. Claro. En ese momento, cuando ya tengamos una transmisión comunitaria y muchas personas probablemente empiecen a ir a los establecimientos con un cuadro característico, probablemente también vamos a hacer lo mismo. Ya no vamos a tener que confirmar a todas, porque va a haber muchos casos leves que van a decir, yo quiero saber, tengo un poquito de fiebrecita un día, pero yo quiero saber si tengo coronavirus o no. Pero va a haber una larga lista probablemente de personas que van a estar graves, y a ellas vamos a tener que priorizar. Ahora, le pongo un ejemplo. Acabo de llegar de Nueva York, tengo tos, Ajá. háganme la prueba. No necesariamente. Claro, pues. Porque, por ejemplo, en el Hospital Arzobispo Loaiza, en el cual trabajo, ha habido gran cantidad de afluencia ayer, porque te dicen, ¿sabes qué? Tengo carraspera y mi vecina del primer piso viene de Europa. Entonces quiero que me hagan la prueba. Eso no es. Hay una definición de caso que tenemos que ceñirnos, porque si no le haríamos la prueba a todo el mundo, ¿no? Ahora, dicen que en Corea del Sur le han hecho 200.000 pruebas. Sí, claro, probablemente. Ajá. Pero nosotros no tenemos ni los recursos. ¿Es porque no tenemos los recursos o es porque no tiene sentido hacerlo? No tiene sentido hacerlo. Ah, ya.
porque estaríamos desperdiciando recursos. Probablemente pudiéramos hacer a gran cantidad de personas, pero eso no nos daría ninguna información valiosa. Ah, ninguna información valiosa. No, porque la mayoría sería de repente rinovirus, sería virus influenza estacional porque ya va a empezar, Claro. sería sincicial respiratorio, y eso circula todo el tiempo. Nosotros en el Perú ya tenemos un sistema de vigilancia de virus respiratorios. Lógicamente no estaba el coronavirus, Claro. pero se sabe ya más o menos qué virus respiratorios están circulando y son los que se presentan de manera esporádica en muchos lugares, ¿no? Y además son los que generan, los que podrían generar las muertes por infección respiratoria Sí, aguda. Que también, son, claro. el Perú tiene un trabajo muy fuerte en lo que se llama IRA, ¿no? O sea, Así es. persigue las iras de todos, pero las iras estas. En muchos hospitales hay sistemas de vigilancia centinela, se llaman, Así que es. captan estas infecciones y nos dicen en qué momento se elevan por encima de lo habitual. Claro, pero lo que están buscando ustedes es la variación. Así es. O sea, y me contaba usted que este crucero que está anclado en Japón, Ajá. le está dando a los infectólogos del mundo una especie de, es terrible lo que puedo decir, pero que es una especie de sala de ensayo, Sí, sí, claro. porque tiene un número de personas, creo que están 1000 personas adentro, ¿no? Sí, miles de personas, hay como 2000. Esto nos está brindando información valiosa porque es un clúster, se llama, o sea, es una población cautiva, ¿no? Y se está viendo ahí cuál es realmente la tasa de transmisión del coronavirus en un ambiente natural, Cerrado. sin que nadie esté interviniendo. Y se ha visto que más o menos es el 17% de los miles están infectados. Pero lo interesante de esta información es que solo la mitad de los infectados, porque se le ha hecho examen a todos, Ajá. la mitad de los infectados tienen síntomas. Y la otra mitad no tiene. mitad no tiene absolutamente nada, están tan tranquilos como usted y como yo. Eso significa que muchas de las infecciones van a pasar totalmente asintomáticas y ni siquiera nos vamos a enterar que tuvimos coronavirus. Claro, o sea, que es posible que estos 80.000 casos que tenga China en realidad sean Que 160.000. sean mucho más, claro. Por lo que sean tanto, mucho ahí más. se diluye el porcentaje Entonces de la mortalidad. mortalidad que se divide entre todos los infectados se diluye aún más, ¿no? Claro. O sea, es muy pequeñita la población de gente que está en riesgo de fallecer. Ahora, lo que ha hecho China para contener, porque ellos son el origen, ¿no? Así es. Es importante, pero lo que están haciendo otros países, Italia, por ejemplo, ha cerrado el país, o sea, ha parado el país 15 días. ¿Vale la pena? Eso habría que ver el contexto en el cual lo hicieron. Ellos están teniendo una transmisión comunitaria bastante intensa, pero sobre todo bastante rápida, y ese es el tema. O sea, cuando un virus de este tipo llega a un lugar, lo que tenemos que hacer es evitar que la tasa de transmisión sea alta. O sea, que el pico epidémico, que la cantidad de personas que se infectan a diario sea lo menos posible. Porque si es intensa, uno puede decir, mi hospital, por ejemplo, tiene capacidad para 20 ventiladores diarios, pero si me llevan 30, ese Claro. es un problema. En cambio, si yo demoro la propagación de la infección en mi comunidad, me llegarán 2 o 3 diarios. Eso lo puedo absorber como sistema de salud muy fácilmente. Ok, entonces el problema es ese en realidad. El pico de Italia es casi vertical. Claro, el asunto no es que mueran más de los que ya van a morir, sino supongamos en el Perú. Si todos nos contagiáramos, la tasa de contagio de sobre los 32 millones de peruanos sería 17%. Así es. Si todos nos contagiáramos a la vez, usted no tiene forma de atendernos. No hay sistema de salud. O sea, en ninguna 17, parte saquen del el mundo. 17, ya, vamos a hacer 20%, ya, para los terroríficos, ya. 20% del Perú es un número altísimo de peruanos, de los cuales la mitad no van a tener síntomas. Así es. O sea, solo el 10% tendrían síntomas, ¿ah? 10% tendrían síntomas, es decir, estaríamos hablando de unos 3 millones de peruanos. Ujú. Si de esos 3 millones de peruanos, el 2% se pone mal, ¿no es cierto? Mira la cara de este. Estamos hablando de 60.000 personas entrando a salas de Tener cuidados emergencia, intensivos. a cuidados claro. intensivos. No hay forma de que sea absorbida. Así es. Entonces, los sistemas de salud, ¿qué hacen? Hacen que la gente se enferme escalonadamente. Así es. Se hace enfermar de todas maneras, pero en vez de enfermarnos todos hoy día, ya, unos en marzo, otros en abril, otros en mayo, otros en junio, otros en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Entonces, así sí podemos recibir a los 60.000, no hay ningún problema, pero escalonado.
Claro. Esa es la razón. Ese es el kit del asunto en temas como este virus, que en realidad pues la propagación es inminente, ¿no? Pero esta es una propagación, lo hemos visto en China, de pico disparado y de ahí baja y ya está. En China ya está bajando, por ejemplo. Claro, Así o sea, es. ya se vuelve prevalente en la sociedad, ya vivimos con ella, como vivimos con todos los coronavirus que tenemos en la sociedad, porque no es el único. Sí. Y se comporta igual que el resto de los coronavirus. En algún momento, en algunos años, vamos a tener nuestro pico de gripe estacional junto con nuestro pico de coronavirus probablemente, y vamos a habituarnos a eso. Bueno, como el H1N1 que sigue Así es, circulando. que se quedó, claro. Se quedó entre nosotros y tú puedes... Lo que pasa es que nadie, doctor, cuando tiene un resfrío, va a que le hagan un panel de virus, pues. Sí, claro. Salvo que estés gravísimo en cuidados intensivos. Por eso esa es otra tontería, ¿no? Esta señora que anunciaba que lo cobraban 1.700 soles. Son pruebas innecesarias, pues. Nadie es. con gripe va a hacerse un escaneo de virus. Porque ¿qué importa cómo se llama el virus que te dio la gripe? Así es. Ah, no, a mí Solamente me en el- dio, sí. disculpa, ¿no? A mí me dio H1N1, a ti te dio coronavirus, no somos iguales. Sí, Somos claro, diferentes. o sea, es otro Somos level, de ¿no? otra categoría. Es el mismo virus, es como, corona, pues. ¿de qué se murió? No, de pulmonía doble o simple. No, simple nomás. Ay, qué bueno. Sí, Se claro. murió igualito. Por el amor de Dios. Pero eso implica, claro, un poco de instrucción pública en la materia, ¿no? Y otra cosa que vamos a tener que implementar sí o sí, y que no lo hemos hecho en los años anteriores, es que las personas que están enfermas de cualquier tipo de virus respiratorio, no digamos coronavirus, digamos Cualquiera. influenza, todo lo demás, tienen que autoaislarse, no podemos ir a trabajar Pero enfermos. doctor, hay un tema práctico y eso no es Ajá. culpa de usted, pero se lo voy a explicar. Normalmente las personas que están enfermas, que van al seguro, Ah, sí, no, claro. no te digo al último nivel de atención, a su posta, el doctor debería darles un certificado para que no vayan a trabajar. Sí. Y no se los dan. Ujú. Le dicen, no, por gripe no, usted vaya a trabajar. Por gripe nadie deja de ir a trabajar. Y el otro problema, que ya es fuera del seguro, del sistema de salud, es que el 80% de la pega en el Perú es informal. Entonces, las personas en el Perú viven al día. Si yo no trabajo mi taxi, no como. Si yo no vendo en mi puesto, no como. Si yo no saco mis 30, 40 soles diarios, no como. Entonces, por un resfriado, no van a dejar de ir a vender. Nadie paraliza sus actividades económicas. Exactamente. Sí. Nadie, y es un problema ya sistémico. En otros países donde toda la planilla es formal y donde el empleador se hace cargo de 1 o 2 días o 3 días de ausencia, no pasa nada. Pero en el Perú, 3 días de ausencia significa no comer esa semana. Sí, eso es algo muy importante y que tenemos que recalcarlo de todas maneras. Sí. O sea, usted dice, yo me encierro feliz. Pero acá a los padres de repente no les parece, porque obviamente no... Bueno, nosotros transmitimos por teléfono, así que no hay problema. Pero, claro, yo entiendo el saber que uno es un foco infeccioso, sí, pues claro, obviamente. Pero al mismo tiempo, no estamos acostumbrados a quedarnos en la casa por un resfrío. Sí, Incluso mandamos a los niños al colegio con un resfrío. que también debiéramos evitarlo, ¿no? Así es. Sí. No, porque el colegio te dice que si el niño no va, le ponen 0, entonces tienes que mandarlo. Entonces, hay una serie de conductas sociales respecto a esto que ojalá que cambien, ¿no? Y el otro tema, doctor, lo comentaba también el doctor Huerta esta mañana, que bueno, todo esto es nuevo, ¿no? Se ha descubierto que no solamente se necesita, digamos, que la transmisión no solamente es por el estornudo, Ajá. sino que también es por las heces. Sí, es una forma inusual, muy rara, pero se ha visto que en las personas que tienen coronavirus, en sus heces también eliminan el virus del coronavirus viable. Entonces podría ser una transmisión fecal-oral. Fecal oral, así Sin es. embargo, las preponderantes son la transmisión por gotitas, que se despiden de la boca cuando uno tose o estornuda, y también por contacto, ¿no? Claro. El de contacto es importantísimo, es por eso que los mensajes ahora están dirigidos a que las personas se laven las manos, porque esa es una fuente de transmisión Claro, importantísima. pero además la transmisión fecal oral se da porque no te lavas las manos después Claro. de ir al baño, pues. Entonces, con mayor razón, no solamente lávate las manos por todo lo que tocas en el ambiente, sino lávate las manos cuando después de ir al baño, por el amor de Dios, no cuesta nada. Es un ratito. Ahora, Yes. lo que también es cierto es que tiene que haber agua potable y jabón. Tiene que haber agua, jabón, tiene que haber papel toalla, y en los hospitales se está tratando de mejorar esa situación porque Era dramática. evidentemente había algunas deficiencias, pero felizmente se está tomando ya el interés en eso,
Y el tema también es un tema educacional, ¿no? Ujú. En mi hospital, por ejemplo, cuando ponemos el rollo de papel higiénico, en 2 minutos se acaba. Pero doctor, hay un sistema Ujú. que se llama el sistema saturación. Ya. ¿Ya? Durante usted va a sacrificar seguramente de 3 a 6 meses de presupuesto, pero cuando la gente ve que abunda, ya no se lo roban. Claro, ya deja de llevárselo. Exactamente, porque, Como en otros lugares, ¿no? porque hay, Así es. ¿ya? Porque va a haber siempre. Entonces, la saturación educa al público. Mire usted, las universidades públicas y privadas que sí tienen regularmente papel higiénico en los baños sin ningún problema, no se lo roba a nadie, porque ya hay la saturación. Y no era así, ¿ah? Y no era así, se aprende. Entonces, yo creo que hay que invertir en la saturación. Dice, pero se roban. Llega un momento que ya no se lo van a robar. Porque hay, porque abunda. Claro. Eso es bien importante. La psiquis humana busca en este comportamiento de manada, ¿no es cierto?, siempre paliar la escasez. Ujú. Necesitas guardar para la escasez. Por eso están contando que en algunos países, como en Estados Unidos, lo que la gente está comprando más es papel higiénico. Porque cree que no va a haber. Hasta está la venta de papel higiénico, se han disparado. Pero Sí. en el caso de las mascarillas, por ejemplo, ¿no? Que sus Claro, alumnos no también. tienen mascarillas, me contaba ahora. Sí, sí, las mascarillas, las N95 están escaseando, parece que están especulando también, se han elevado 10 veces su precio, pero eso no tiene razón de ser, porque nadie debiera en el Perú todavía andar con mascarillas por la calle, porque el virus no está volando en el medio ambiente, ¿no? No vuela, ¿no es cierto? No, No para llega nada. por los aires. No, no, en absoluto. Entonces no hay razón para usar. Los que sí tienen que usar mascarilla son aquellas personas que están tosiendo, estornudando, porque para que cuando uno estornude la mascarilla atrape las gotitas que están despidiéndose de la Claro, boca. cuando los médicos operan, ¿no Ujú. es cierto? Se ponen mascarilla para que ellos no contagien Así es. al paciente que está en la mesa de operaciones. Ujú. ¿Ya? No es al revés. ¿Quién contagia a quién? Ese es acá. No es para no contagiarme. No, es para que tú no contagies. Así es. ¿Ya? Y por eso todos los alumnos de medicina trabajan con mascarillas. Pero claro, si les va a costar 20 soles cada mascarilla, no la van a poder usar. Sí, y la gente está comprando mascarillas para poner su stock en su casa, qué sé yo, por si acaso, pero eso no va a tener Ese mayor me hace recordar repercusión. mucho el Tamiflu. ¿Se acuerdan la H1N1? Ah, sí, claro. La gente compraba como loca Tamiflu y no había Tamiflu. Y entonces solo podía dártelo el Ministerio de Salud. Así es. Y es más, el Ministerio de Salud en un momento prohibió la venta. Pero había gente muy orgullosa que te decía, yo tengo Tamiflu. Pero no te lo daba si estabas enferma. No, era por si se enfermaban. Y la gente que estábamos enferma, teníamos que ir a pedirlo al Ministerio de Salud. Que además era una pastilla que no te curaba. Así es. Reducía los días de enfermedad. Nada más. Porque esta vaina, señores, ojo, no tiene cura. Claro, O sea, el que no se descubra cura. la cura de los virus, como me dijo un doctor hace muchísimos años, le dan el premio Nobel de Medicina. No tiene cura, así como los antibióticos matan bacterias, y a los que inventaron los antibióticos sí les dieron el premio Nobel de Medicina, ¿no es cierto? En virus no hay. ¿Qué hacen los antivirales, por ejemplo? Los antivirales interrumpen el ciclo de replicación de los virus. Nada ¿no? más. Entonces, lo que van a hacer es acortar el tiempo de enfermedad. Se están probando algunos fármacos en este coronavirus pero para los casos severos, ¿no? O sea, Claro. los casos que están en UCI, los casos que están muy mal, en los grupos de riesgo, pero no para el común de las personas. Acá hay la tesis de que la quinina cura. Ah, sí, ya me preguntaron dónde venden, ¿no? Les digo, en el Perú no se vende quinina, toda la tiene el ministerio también, así que por ahí estamos amarrados igual, ¿no? Claro, el árbol de la quina, está en el escudo nacional, efectivamente es peruano, pero la quinina, ¿no es cierto?, es de administración exclusiva del Ministerio de Salud Así es. y no sirve para el coronavirus. Cálmense. Yo sé que tienen un sentido patriótico y creen que van a poder salvar a la humanidad, pero basta de patriotismo. Pregunta, Isabel. Sí, los alcoholes en gel están preguntando mucho porque dice ya escasearon en casi todas las farmacias. ¿No se necesita alcohol, no, doctor? En realidad no necesitamos si es que tenemos agua y jabón, ¿no? El jabón, cualquier tipo de jabón, no necesitamos alcohol, jabones antibacteriales ni nada por el estilo. Cualquier jabón, el más simple, puede definitivamente destruir el virus, así que con eso es suficiente. Ahora, el alcohol gel pues es en una situación en la cual no podamos acudir donde hay un lavabo, ¿no?
Nosotros los médicos, los que trabajan en salud, lo hacemos porque tenemos que lavarnos pues las manos 50 veces al día. Y a veces demoramos en ir al lavabo y regresar, y por eso tenemos el alcohol gel a la mano, pero en la casa, regresando de la calle, podemos lavarnos con agua Claro, y para que jabón, la gente efectivamente. entienda, el médico es como el cura, ¿no? Ujú. Le da la comunión a todos y después el infectado es el cura, pero él también tiene que tocar a 50 personas diarias, las tiene que Así tocar es. porque si no, no las puede revisar. Y al tocarlas se contagia, pero además se convierte en un foco infeccioso. Así es, somos portadores, entonces tenemos que hacernos la higiene de mano cada Así es. cierto tiempo, muy frecuentemente. Y a los periodistas nos pasa lo mismo, porque estamos todo el tiempo con mucha gente. Cuando Así yo es. caí con la H1N1, no fui la única del canal, caímos un montón. Porque, claro, los médicos entraban y salían todo el tiempo. Y Ujú. era lo normal, era lo esperado. ¿Qué más? Bien, a ver, vamos, una batería de preguntas. Una batería, pero por favor, preguntas razonables, señores. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el virus de la gripe común y el virus con coronavirus? Ok, son dos familias diferentes. El virus de la influenza tiene varios tipos también. La más conocida es la H1N1, que llegó con nosotros en 2009 y que es una pandemia similar a lo que estamos viviendo ahora, pero que ya cada cierto invierno nos va a dar porque cambian y mutan mucho. El coronavirus es un nuevo virus que se ha adaptado recién a vivir al hombre, parece ser que desde más o menos diciembre de este año, así que Diciembre del año pasado parece ser, porque como no hay caso cero en China, no se Así sabe, es. que es por consumo de carne murciélago, porque es un virus que se encuentra en los murciélagos. parece ser que hay un hospedero intermediario entre el murciélago y nosotros, tal como fue con el SARS, que fue la civeta, que es una especie de gato, Ajá. tal como fue con el MERS, que fue un dromedario. Ahora parece que es el pangolín, pero todavía no estamos totalmente seguros de eso. Rosa María, vamos a hacer una pausa que nos están Ay, pidiendo sí, sí, y sí. vamos a tratar vamos a pedirle al doctor que nos ayude porque de verdad que hay bastantes preguntas. No, hay gente que dice, sí, tiene una mortalidad menor, pero el contagio es muy alto, porque está empezando. Es lo que hay que entender. En un año ya no va a ser así. Ahora, hay un asunto que sí preocupa, es Europa está saliendo del invierno, Y nosotros estamos vamos a entrando entrar. al invierno. Ajá. Y esto significa un cambio bien importante en el comportamiento del virus. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, justamente estábamos hablando de este cambio de estación. Normalmente el virus se comporta de una manera distinta en invierno. Y por el amor de Dios, no porque haga frío, ¿ya? O sea, el frío no hace que te dé neumonía. La neumonía es un virus o una bacteria. Hay un microorganismo que hace eso, no el frío. Pero ¿qué hace el frío, doctor? ¿Por qué en invierno tenemos más contagios de enfermedades virales? Tenemos una costumbre, pues, que en invierno, como hace frío, cerramos todas las ventanas, ¿no? Entonces nos enclaustramos todos juntitos, más pegaditos para estar más calentitos. Y eso hace que la gente se pueda transmitir más fácilmente los virus respiratorios. Pero Así es. si nosotros abriéramos las ventanas y pudiéramos permitir la ventilación adecuada de un ambiente, no tendría por qué ser O sea, mayor. si usted entrara como infectólogo a Ajá. una combi, ¿Ya? digamos, no, mejor, algo más grandecito, un bus del Metropolitano, Ok, con todas sus lunas cerradas en junio, me bajo. ¿qué encontraría adentro? Porque nadie quiere abrir ninguna ventana. ¿eh? Sí, cuando uno entra y se han dado cuenta que se siente más calientito adentro que Sí, abajo. así es. Eso es porque todo el mundo está respirando el aire de todos. Entonces el aire de mi vecino de al lado lo estoy respirando yo y también estoy exhalando. Entonces, si una persona en esa combi, en ese metropolitano, está resfriada de cualquier virus, va a transmitirle a los que están alrededor. Así es. Y esos a su vez a los En demás. un espacio muy limitado. En un espacio pequeñito. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir las ventanas. Muchas veces he tenido algunas discusiones con algunos usuarios también que me dicen, como bien dice, no me abras la ventana porque me voy a resfriar. No, es al revés. Si no abrimos la ventana y aireamos este ambiente, sí nos vamos a resfriar. Pero si usted entra, digamos, a un bus que termina su recorrido, se estaciona, entra Ujú. con su equipo de alumnos,
toman muestras. Ya. Va a encontrar todo, tuberculosis, coronavirus, H1N1, las influencias, todas las virales. Porque probablemente muchos usuarios han tosido en sus manos y han agarrado el pasamanos, los asientos y todo está lleno de virus y bacterias. Así vivimos normalmente. Habitualmente así vivimos. Ahora, somos inmunes, ya porque somos peruanos, ¿no? Porque hemos estado expuestos a esto desde la infancia, Sí. a una serie de virus, etcétera, ¿no es cierto? A lo largo de nuestra vida sí. A Nos lo hemos largo inmunizado. nos hemos ido inmunizando. El caso del coronavirus también va a ser igual. Sí, Los que nos lo vamos tengan, a inmunizar. No sabemos cuánto tiempo nos va a inmunizar, eso solamente el tiempo y las investigaciones lo dirá, pero lo que nos ha dado hoy, nosotros fabricamos anticuerpos para que no nos dé después. Es por eso que no todos nos vamos a enfermar de influenza este invierno, porque muchos ya hemos tenido, ya conocemos el virus que vamos a entrar en contacto. Pero nadie conoce el coronavirus en el Perú, y es por eso que mucha más gente va a ser susceptible. Este primer año probablemente. Exactamente. Y en los años sucesivos ya no. Va a ir cada siendo Claro, porque nuestros cuerpos ya generaron el anticuerpo. Así es. Y mucha gente que no sabe que tuvo tal vez alguna influencia, pero no lo sabe porque no hizo síntomas, no lo va a hacer nunca. Mira la cara de felicidad de este chico. No lo vas a hacer nunca. Porque tú dices, pero ¿por qué yo nunca me enfermo? Porque probablemente sí te enfermaste, no hiciste los síntomas, pasó desapercibida y estás inmunizado. La única manera de hacer eso es meterte, ¿no es cierto?, a un estudio, pues, tu cuerpo, pero no eres tan bendito porque como te lo estudian tanto, estudian a la gente que realmente está enferma. Claro, si uno pudiera hacerse un estudio de todos los virus y bacterias que hemos tenido en nuestra vida, pues nos faltaría sangre para hacer todos los exámenes, ¿no? Claro, pero huella deja, o sea, huella deja. Entonces, en nuestra sangre está el recuerdo de todo lo que hemos tenido. Exactamente. Preguntas, a ver. Bien, las personas mayores de 60 años tendrían que ponerse la vacuna del neumococo. Cuando viene la epidemia del coronavirus, nuestro sistema respiratorio pues queda maltratado después. Y entonces, como van a venir los demás virus y bacterias que están normalmente por aquí, probablemente seamos un poco más susceptibles y podemos complicarnos. Es por eso que los adultos mayores sí o sí van a tener que vacunarse contra influenza, que la vacuna debe estar llegando ahora en abril, y contra neumococo, porque en el Perú, dentro del calendario de vacunación, está estipulado que los adultos mayores y algunas personas con inmunodepresión se tengan que vacunar contra neumococo. Pero esto es, señores, todos los años. Todos los años. Todos los años, no es hoy. Reitero, de neumonía, si tú tienes más de 70 años y te da neumonía, lo más probable, mientras mayor seas, es que de cada 3 uno se muera. Así o sea, es. la neumonía se lleva todos los inviernos a muchísimos adultos mayores peruanos, pero muchísimos. Y lo primero que te dice el doctor cuando tú llevas un paciente con neumonía, señora, mire, lamentablemente a esta edad 30% van a morir. Y ya lo sabes de entrada. Entonces es una tasa de mortalidad altísima la neumonía. ¿Qué hace la vacuna, doctor? ¿Evita que tenga neumonía? No, hace que la infección sea más leve y entonces podamos curarla más fácilmente. Ahora, hay gente que no se quiere vacunar mayor porque dice, no, pues la vacuna es el virus. Entonces me estoy metiendo el virus al cuerpo. Eso no me va a mejorar. La vacuna que se está poniendo no tiene el virus ahí, así que solamente tiene las sustancias necesarias como para que nosotros formemos anticuerpos. Así que nadie va a tener neumonía por vacunarse contra neumonía. Contra la neumonía. Perfecto. ¿Se puede vacunar a los niños, doctor? ¿Los niños para menguar síntomas? Hay dentro del calendario nacional de vacunaciones hay varias vacunas para ellos justamente para que puedan tener menos infecciones virales y bacterianas. No está, lógicamente, no existe todavía la vacuna contra este coronavirus, pero tienen que cumplir con el esquema de vacunación habitual. ¿Puedo tener el virus y no presentar síntomas y ir contagiando? Sí, eso sí se puede hacer. Es por eso que es muy difícil evitar la propagación de este virus. Muchas personas van a tener el virus y pueden estar transmitiéndolo sin darse cuenta. Por ejemplo, en esta familia que fue la primera diagnosticada, yo creo que solamente uno de ellos tiene síntomas y los demás están totalmente tranquilos, a pesar de que también han sido infectados. Estar infectado no significa que uno está enfermo, ¿ok? O sea, en ese caso, por ejemplo, es interesante. Hay uno que tiene síntomas. Así es. Y los demás no, y son 6. Y son 6, claro. Entonces saquen la cuenta de lo que estábamos viendo, pues 17% Ajá. sí presentan los síntomas y los otros no.
No, 17% se contagian, de los cuales la mitad no presenta síntomas. No van a presentar síntomas, No pero va a sí presentar pueden síntomas. transmitirlo. Es por eso que es un poco difícil tratar de evitar la propagación. Imposible, Así porque, es. porque ¿qué pasa? Pues como no puedes, es lo que me decían, ¿por qué no toman la temperatura a todos los que entran por el aeropuerto? Da lo mismo, ¿no, doctor? No, porque muchas personas no van a tener fiebre y tienen el coronavirus. O sea, exactamente. Así es. Puedes parar a los que tienen fiebre, sí. Y los puedes mandar justamente a aislamiento para que no sigan contagiando. Pero, digamos, es imposible con los que no tienen fiebre determinar quién está enfermo y no, o no, a no ser que le hagas análisis a todos los que se bajan de un avión. Lo cual, de nuevo, Eso volvemos es al tema inicial. impracticable, Es claro. impracticable y no sirve para nada, porque uno se te va a escapar. Ujú, Y si eso te es. escapa uno, y tienes toda la enfermedad. ¿Cuánto tiempo dura el virus en nuestros organismos? Se calcula que aproximadamente dura 10 días. Y esa es una diferencia fundamental también con el virus de la influenza. La influenza dura más o menos 5 días cierto. y entonces se va. Pero este de aquí tiene una duración un poco más larga. Además, se ha demostrado que una persona puede ir contagiando desde 2 días antes de hacer los síntomas, si es que va a hacer síntomas. Exactamente. Entonces, una persona puede entrar por algún puerto, aeropuerto, algún ómnibus, algún lugar, no tener ningún síntoma, pero ya ir contagiando. Por eso es que las cuarentenas están durando 2 semanas. Así es. Para que ya la persona a las 2 semanas ya no contagie a nadie. Sí, ¿No? todas las personas que vienen de zonas donde se está transmitiendo ahora de manera comunitaria, digamos Europa, China, tienen que autoaislarse 14 días en casa hasta que no tengan síntomas, porque ahí estamos seguros que ya no tienen coronavirus, ¿no? Cuando hay una persona infectada con el coronavirus en un lugar determinado y existe aire acondicionado, ¿ese artefacto puede ayudar a propagar el virus? Sí, se ha visto que cuando hay aire acondicionado prendido y una persona tiene coronavirus, las demás personas, por lo menos 4 o 5 metros a la redonda, pueden contagiarse. Así que no es una ayuda, más bien puede facilitar la transmisión. O sea, los filtros del aire acondicionado no filtran. lo atrapan. No atrapan. Así es. Ok. Si tuviera coronavirus, paso el tiempo de cuarentena y me llego a curar. ¿Qué pasa con el virus? ¿Desaparece de mi cuerpo? ¿Se queda en mi cuerpo? Desaparece del cuerpo, ya terminó su ciclo de vida, ya no puede estar, o sea, se desapareció en absoluto. O sea, el virus necesita de una célula para vivir. Necesita una célula viva. Exactamente, viva. Ajá. Entonces, por eso lo necesita usted. El virus es tan chiquitito que ni siquiera tiene una célula. Así es. Necesita una célula para vivir. Una vez que el virus termina su ciclo, sale de su cuerpo, pero deja una huella que está en Claro. su sangre. O sea, va a dejar una huella que es el anticuerpo que hace que usted no se vuelva a enfermar nunca más de eso. Hay infecciones que ya nunca más van a regresar. Por Exactamente. ejemplo, yo he tenido sarampión y ya nunca me va a dar sarampión porque yo ya tengo anticuerpos contra ese sarampión. He tenido influenza probablemente y yo tengo anticuerpos contra esa Contra influenza. esa influenza, porque Así hay es. varias. Pero de repente el próximo año esa influenza muta y mi anticuerpo que formé ya Así no es. me sirve para la siguiente Así y puedo es. tener otra vez. Así Todavía no sabemos cómo va a ser con el coronavirus. De repente nos va a proteger de por vida, de repente no. Eso lo veremos en el camino. Bien. ¿Cuánto tiempo dura el virus en las superficies, en los pasamanos, en todas las mesas? ¿Cuánto tiempo dura? Ok, se ha calculado en base a lo que sabemos del SARS, que fue el otro virus que también se originó en China. Se calcula que aproximadamente pueden vivir 9 días. Ok, entonces es un tiempo importante para todas las superficies. Es por eso que tenemos que limpiar nuestras superficies y cuando tocamos alguna tenemos que lavarnos las manos antes de tocarnos la cara. No podemos tocarnos la cara si es que no nos hemos lavado la mano porque podemos transmitirnos, autoinocularnos con lo que hemos tocado Claro. en los ojos, la nariz o la Alguien boca. estornuda sobre esta mesa, se va. Yo Claro. vengo, pongo mi mano sobre la mesa y después hago así. Entonces, nariz, boca y ojo es la puerta de ingreso del Así virus. ¿Cuál es el tiempo en que aparecen los síntomas después de haber sido contagiado? Eso se llama periodo de incubación. Se calcula que es entre 2 a 10 días. Pero por un tema de seguridad se dice que es hasta 14 días para que el aislamiento sea lo más prolongado posible y seguro. Entonces, en general, la mayoría de personas en el 6º día ya tienen algún síntoma una vez que ha entrado el virus en su cuerpo. ¿Se conoce la mortalidad de infectados por coronavirus en personas mayores de 70 años? Sí, en mayores de 70 años se calcula y en base a los cálculos que hemos visto en este crucero que está estacionado y que nadie entra ni sale,
que los mayores de 70 años tienen una mortalidad de 1% y los mayores de 80 años tienen una mortalidad de 5%. Claro, es la que más es alta. importante, así es. Claro, mientras más años tengas, peor te trata el Más virus. mortalidades. Pero es, como les reitero, es igual en otros virus, o sea, se Sí, comporta de otra también. de la misma, o sea, a mayor edad es más fácil irte por un virus, o sea, Desgraciadamente el sistema inmune pues también envejece junto con nosotros. así es. Se dice que este virus no soporta temperaturas mayores a 27 grados centígrados. ¿Es posible que en las zonas con con temperaturas altas haya menos probabilidad de contagio? En las zonas con temperaturas altas es menos probable porque la gente está distanciada una de otra. Abrimos todas las ventanas porque nos hace calor. Cuando entramos a un ómnibus abrimos todas las que podemos y entonces eso hace que el aire se pueda ventilar Circule. y circular. Por eso, pero no porque el virus se muera, porque una vez más, el virus no está en el medio ambiente, no está volando por aquí y por allá. Está en un cuerpo humano y de ahí sale y tiene que entrar a otro rápidamente. Pero habíamos leído que si estaba sobre una superficie al sol, Ah, sí, el sol mata todo, claro. claro, si la superficie está al sol, si tú estás en una mesa al sol, ¿no es cierto? Y alguien estornuda, ese virus del estornudo, esa bolita de saliva, va a durar mucho menos tiempo. Su tiempo de vida que disminuye, claro. disminuye que cuando estás dentro de un sitio cerrado. Entonces, si usted va a ir a almorzar a un sitio, mejor salga a la mesa que está al sol, Lo mejor es estar a la intemperie. Ahora, Claro. lógicamente, claro. a la orilla del mar, todo el mundo. Si una persona le dio el coronavirus y se curó, ¿le puede volver a dar la misma enfermedad? Eso es lo que todavía no sabemos cuánto tiempo va a dar inmunidad, ¿no? Como les decía hace un rato, sarampión da inmunidad para toda la vida. Otra enfermedad, por ejemplo, como hepatitis C, nos da inmunidad por un tiempo y después nos puede volver a dar. Todavía no sabemos muy bien cuánta inmunidad nos va a dar el coronavirus una vez que termine. Ahora, la verdad es que es impresionante este caso, y lo han destacado varios, la velocidad a la cual se ha adquirido conocimiento sobre esta enfermedad. Sí. Y eso los chinos se han hecho un gran esfuerzo, porque, digamos, desde el primer caso hasta que se decodifica el genoma completo del virus, pasan 10 días. Así es, impresionante la Y velocidad. con para que se hagan una idea, con el HIV se demoraron 2 años. Así es. O sea, es impresionante. Hay algo así como 150 estudios ya. O sea, se ha estudiado mucho a toda velocidad. Y eso es muy interesante porque creo que es la primera vez que hay además una cooperación mundial. Sí. Hay mucha cooperación en el mundo sobre cómo se está comportando en distintas localidades. Y en Sudamérica lo que parece es que el avance es más lento. Tal vez porque estamos en verano, pero parece hasta ahora que el avance es más lento. Todavía estamos en verano y eso nos está ayudando porque estamos distanciados, ¿no? ¿Es verdad que en Cuba ya tienen la vacuna para el coronavirus? Hay mucha información que está saliendo y surgiendo en las redes sociales, pero hay que tomarlas con calma, con pinzas. Decían que Israel ya tenía la vacuna. Sí, parece que han publicado un estudio, pero todavía son preliminares, hay que estar a la espera todavía. O sea, ¿Cuánto tiempo se calcula la duración de una pandemia? Eso es muy variable, ¿no? Porque depende cuán rápidamente se propague. La H1N1, por ejemplo, duró varios años. Este de aquí todavía es imposible predecirlo. no, que se quede entre nosotros, se queda entre Se nosotros. va a quedar. Se va a quedar, no quedar. se va. Va a quedarse como una endemia probablemente. Endemia. O sea, miren, escúchenme. Acá hay un enredo con las palabras, ¿ya? Porque pandemia no quiere decir otra cosa que una enfermedad se extienda en un Así es. territorio mucho más grande que el de su origen. Ujú. En este caso se ha extendido ya a todos los continentes y por lo tanto, si bien la OMS no la declara una pandemia, es una pandemia técnicamente. Así es. Endemia es la enfermedad que es de aquí. Por ejemplo, el dengue es endémico en la selva peruana. Ujú. Ya se quedó en la selva peruana. No hay forma de sacarlo. Y epidemia es justamente estos brotes disruptivos de una enfermedad que no se conocía y que escalan proporciones altísimas muy Claro, rápido. es un incremento inusual de los casos que normalmente se debieran presentar, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ahorita hay una epidemia de dengue, De dengue. en Iquitos, que Claro. tienen gran cantidad, ¿no? Claro. Que es más de lo que habitualmente tienen. Claro, pero ya el dengue es endémico. Es igual como el cólera se quedó. Casi no hay casos, ¿no? De cólera. Ya no ahora. hay casos, Ya no hay. felizmente. Aprendimos mucho y eso también es de resaltar. El cólera vino,
y nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó que teníamos que lavarnos las manos, nos enseñó que no podíamos tomar agua cruda, nos enseñó que teníamos que lavar con un par de gotitas de lejía nuestras verduras. Y esta condición del coronavirus también nos va a enseñar muchas cosas a futuro, definitivamente. Es un optimista, doctor. Sí, hay que sacarle la ventaja a todo lo que se presente. Así es. Si se necesitan ventiladores respiratorios, es que el virus es peligroso. ¿Acaso la gripe pasa por eso? La Sí. gripe, el H1N1, también puede producir que el paciente necesite ventilador mecánico. Y eso es algo que vimos en la epidemia del H1N1. Pero hasta ahora tenemos casos de influenza estacional que pueden llegar a ese extremo. Así que no es nada inusual. Claro, lo que pasa es que a veces la gente no entiende porque, a ver, nadie dice mi abuelito se murió de gripe. Ujú, Es raro, ¿no es cierto? Se murió de neumonía. claro, Entonces, pero que en realidad lo que tuvo fue gripe. así Que es. pudo haber terminado en una neumonía, pero lo que tuvo fue gripe. Entonces, la gente no dice se murió de gripe. Le parece raro. Cuando tú le explicas a la gente el coronavirus es una gripe, cree que les estás mintiendo. Usted Sí. ha minimizado, me dicen, Sí. porque ha dicho que es una gripe. ¡Es una gripe, por el amor de Dios! Claro, la mayoría de nosotros vamos a tener coronavirus de una manera banal. De Claro. repente, bueno, nosotros los médicos que vamos a estar a la cabeza de esto, los infectólogos, hay como 300 en el Perú que están ahora 24 horas al día atentos a esto. Probablemente muchos vayamos a caer con coronavirus, pero de repente la mayoría ni siquiera nos vamos a dar cuenta, ¿no? Claro. Ujú. ¿Cree que deberíamos cerrar las fronteras porque es la única forma que entre el virus al país? Desgraciadamente el coronavirus no tiene pasaporte, entonces la vamos a cerrar, pero eso no va a de repente evitar que siga entrando, ¿no? Es muy difícil. Miren lo que ha pasado en Italia. O sea, lo que nos dice Italia es que ha tenido contacto con China antes de que se conociera toda esta historia, como dice usted, probablemente los primeros días de enero. Así es. sí. Entonces, ya para febrero la enfermedad estaba extendida por toda Italia. Ujú. Pero nadie se había dado cuenta porque era asintomática. Entonces, lo mismo puede pasar. Tú puedes cerrar las fronteras hoy y las abres ya dentro de un mes. Y de ahí entra todo el mundo. Y va a pues, entrar otra vez, o sea, da claro. lo mismo. Me recuerdo que en la época de la influenza cerramos los vuelos de México porque ahí había, pero entró por Santo Domingo, entró por Argentina, o sea, va a entró por entrar, todas partes. va a entrar de todas maneras. Así es. Lo que podemos aspirar a hacer es que el pico epidémico sea más lento, que la propagación sea más lenta. Así es. ¿Puedo tener calefacción por encima de los 27 grados y así protegerme? No necesariamente, porque lo que mata el virus no es el calor, básicamente es los rayos del sol, ¿no? Ujú. Claro, es la luz solar, Así es. que es el desinfectante natural. Algunos también decían que estos secadores eléctricos que están en los baños también pudieran, pero no lo No. hacen. Eso te ayuda a no tocar papel. Así es. Lo que tiene la ventaja de que tú puedes prenderlo solo al contacto, Ajá. ¿no es cierto? Y no tienes que tocar nada. Pues puedes salir caminando como los doctores al quirófano. Claro, con las Es- manos arriba. así, Arriba hasta que y se empujando la puerta. seque. Con los Lo codos. mejor, claro, lo mejor son las puertas que no tienen perilla, porque las empujas con la espalda. ¿Ya? Pero claro, pero la mayoría de la gente no camina como si fuera médico rumbo al quirófano. O sea que ¿no? ¿Qué tan cierto es que hay personas que han tenido el coronavirus, lo han vuelto a tener? No, por el momento no es eso, porque uno queda con inmunidad. No sabemos si permanente, pero queda con inmunidad. Entonces una sola vez va a tenerlo por el momento. No se sabe si va a mutar el coronavirus más adelante y nos dé de nuevo, pero todavía no pasa eso. Para las personas que vienen del extranjero, Ajá. especialmente de Europa, ¿cuál es la recomendación principal? A ver, las personas que vienen de Europa sintomáticas, o sea, que tienen algún tipo de síntoma como fiebre, tos o dificultad para respirar, pueden llamar al 106, que es la línea de Infosalud, para que pueda la persona que conteste evaluar el caso y, de ser necesario, ir a su casa a tomarle la muestra. Si es que estuviera con un cuadro más serio e importante, pudiera acudir a algún hospital donde están atendiendo para esto. Aquí en Lima, por ejemplo, tenemos el Hospital Cayetano Heredia, 2 de Mayo, Hipólito Unanue. Y ahí van a evaluarlo y ver si cumple criterios. Si cumple criterios, lógicamente, y esta persona que viene de Europa lo va a cumplir, se le va a tomar la muestra. Y si está estable, va a retornar a casa para que se aísle. Si
el paciente estuviera muy mal y haya llegado a su casa, puede llamar también a SAMU, que una ambulancia puede, especialmente preparada para eso, trasladarlo al hospital. Si es que llega al hospital de frente, ahí, si cumple criterios, vamos a tomarle la muestra y si está muy mal, lo vamos a internar en el ambiente que necesite. A ver, ¿cuáles son los criterios para tomar una muestra? Para que no lo llame pues 20.000 personas a la línea 113. Fiebre, Fiebre. tos y sensación de falta de aire. Todas las personas que tengan estos síntomas. Ahora, fiebre puede ser con tos o fiebre con falta de aire. Y que en los últimos 14 días haya venido de Europa o de algún lugar donde se está transmitiendo ahora, que podría ser de repente hasta Argentina, o de China, lógicamente, tiene que pedir una evaluación. Pero no solamente eso, si yo soy familiar de un paciente que ya ha sido demostrado de coronavirus también, y tengo los síntomas también. Pero como usted dice, doctor, tengo tos y mi vecina regresó de Europa, ella no tiene tos, pero yo sí. ¿Me tienen que tomar la muestra? No, porque no cumple pues. criterios. Hemos tenido cantidad de esos casos, ¿no? Te dicen, doctor, ¿sabe qué? Fui a la tienda y el chino que siempre me vende las cosas está tosiendo, así que como él es asiático, yo de repente tengo coronavirus. No, eso no pasa. Claro. En China se ve a casi todas las personas que usan mascarillas. ¿Será porque todos están infectados? ¿Es prevención? ¿Y por qué no publican las tasas de infectados dados de alta? Eso ayudaría a ver menos histeria. Sí hay publicados en China por lo menos la cantidad de personas que se dan de alta, y son cantidad, ¿no? Ahora, en China... Ellos tienen más de 80.000 infectados dados de alta. La situación es que hay transmisión comunitaria, ¿no? Y probablemente las fotos que vemos son de zonas hospitalarias en las cuales definitivamente tenemos que usar mascarilla. Nosotros los trabajadores de salud vamos a usar mascarilla por el tema de prevención, porque vamos a estar en contacto con gran cantidad de pacientes infectados. Pero eso actualmente en el escenario peruano no es necesario usar mascarillas en el medio en las calles. Miren, eso no tiene ninguna acá tenemos importancia. un típico mensaje apocalíptico en las redes. Debemos imitar a Rusia, dice el señor Vera. En el aeropuerto todos los trabajadores, absolutamente todos, con trajes especiales, para no lamentarnos después, como Italia, que desestimó el virus. Usted tiene la obligación de proteger a la población. Ok, sí, pero... Trajes especiales. Bueno, los trajes especiales los usamos cuando estamos, por ejemplo, en el hospital y vamos a intubar a un paciente o le vamos a ponerle ventilación mecánica, porque ahí se crean otro tipo de gotas, se llaman aerosoles, y ahí sí tenemos que ponernos un traje especial, pero no necesariamente para evaluar un paciente en triaje. En triaje nos ponemos nuestro mandil, nuestra mascarilla, un visor para los ojos, porque si el paciente tose nos puede llegar a la quiere que conjuntiva. todos los trabajadores del aeropuerto, el de migraciones, el que te recibe el pasaporte. No estamos en esa situación, porque como ya les dije, muchos pacientes van a ser asintomáticos y no necesariamente vamos a todos los que están con fiebre van a ser coronavirus, y muchos coronavirus no van a tener fiebre. El presidente de la República está dando un mensaje en este instante, anuncia que ya son 13 los pacientes. Bueno, así van, y va a subir, doctor, la próxima semana serán 50 seguramente. Va a ir subiendo. Nuestro esfuerzo va encaminado a que sea un incremento lento, pausado. Para no saturar los sistemas y nuestro sistema de salud va a absorber esa atención de una manera adecuada. Pero necesitamos y apelamos al civismo de las personas para que puedan seguir las indicaciones que se les está dando, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Mil disculpas, se quedan cientos de preguntas, pero hemos tratado de absolver lo que más se ha podido. Así es. 9:30. No, muchas gracias al doctor, son 9:30. Muchas gracias al doctor Eduardo Matos por estar con nosotros. Esta es información valiosa que se toma, digamos, desde el punto de vista científico. No estamos acá engañando a nadie, no queremos asustar a nadie, sino por el contrario, tranquilizarlos. Esto es una gripe que se va a comportar como se comportan las gripes, solamente que estamos en la fase en la cual el salto, digamos, de la ola es más grande. Luego la ola cae, ya viene la resaca y todo se tranquiliza. Muy bien, y no estén llamando al 113 por las puras, pues. Que eso es un mensaje que también tengo que dar. El 70% de las llamadas son para burlarse, preguntar la hora, qué sé yo. Así que tenemos que... Doctor, una multa, pongan. O sea, yo haría un operativo un día nada más. A toditos los que llaman, les tomo el número de teléfono y los mando a la policía.
los sacan de su casa y los llevan detenidos a la comisaría 4 horas, que eso es lo que se puede hacer por ley. 4 horas en la comisaría, a que Sí. se les quite la payasada. Muchas verdad? personas que realmente necesitan información no pueden entrar porque están saturadas las líneas. Dicen, no con contesta estas- nadie. Claro, ¿cómo va a contestar nadie? Es que Están están- llamando para decir estupideces. Así Y no es. solamente en el caso de ustedes, ¿ah? También los bomberos, Sí, también emergencia 105. Entonces, un operativo que se llame operativo payaso. Entonces, yo te quito lo payaso en 24 horas. Ah, muy bien, además no son solo niños, ¿ah? Son adultos. Sí, también. Te quito lo payasito en 24 horas. Y vamos a ver si vuelves a llamar a un servicio público a hacer bromas. A ver qué horas son. ¿No? Van por ti. Sería magnífico, ¿no? Yo dirijo el operativo encantada. Cuando quieran ustedes llámenme. Pero de verdad, así, te voy a quitar lo payaso en 3 minutos. Trae para acá. Confiscación del teléfono, además. ¿De Quería verdad? dar el último mensaje diciendo que el Ministerio de Salud y todos sus estamentos estamos trabajando coordinadamente para tratar de disminuir los casos, la transmisión, y tengan la seguridad de que hay gente que está trabajando 24 Bueno, horas al día Muy bien, para pero poder hacer eso. doctor, permítame interrumpirlo. Se ha postergado el inicio del año escolar hasta el 30 de marzo. Se acaba de postergar, iban a empezar el lunes clases, Sí. pero el presidente de la República se dio postergar el inicio del año escolar hasta el 30 de marzo. Es una medida que se está tomando de inmediato, a solicitud también del sindicato De maestros. del sindicato de maestros. El SUTEP había pedido esto y es una buena medida para que se pueda colocar agua y desagüe en todos los colegios del Perú, que es una cosa muy, 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 muy básica, muy importante, cuesta mucho dinero, pero creo que es una inversión muy importante para la salud pública. Entonces, así como los hospitales y todos los niveles de atención de salud están tratando de mejorar sus baños, lo mismo que estos 15 días sirvan para que en 15 días puedas montar un buen sistema de agua potable en todos los colegios del Perú, en todos los colegios, hasta el más chiquitito del Perú, que tenga su water limpio, su lavatorio grande, con jabón y papel, para que todos los niños puedan lavarse las manos desde chiquititos. Y mientras tanto se posterga. La ventaja de nosotros en el Perú es que no tenemos que suspender las clases en el sector público porque las clases no habían empezado. Simplemente es una postergación. Falta saber, no tengo la información, la tendremos en unos minutos, qué va a suceder con el sector privado que ya empezó. Vamos a ver, bueno, vamos a escuchar al presidente. Dice que se va a aislar a todos los que arriben de Italia, Francia, España y China. Es rueda de prensa. Rosa Es rueda de prensa, vamos a dejarlo Sí. acá, nos vamos a despedir de ustedes y obviamente mantener la calma. Si se postergan las clases es por el bien de los niños y para mejorar la infraestructura. Será para mejor. Y usted que le tiene miedo a la incertidumbre, le recuerdo que no podemos controlarlo todo y que en realidad no podemos controlar nada. Entonces, solamente siga las indicaciones. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.